Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Territorio, resonando desde el corazón de las comunidades. Este es el espacio donde las historias de lucha, resistencia y esperanza encuentran un lugar para amplificarse. Acompáñanos y sé parte de las voces que transforman Centroamérica. La historia de ayer y hoy, El Salvador, en la memoria y en el presente. ¡Salgan! ¡Rápido! En las tierras de El Salvador, las sombras del pasado no desaparecen. Hoy vamos a contar una historia en que los ecos de aquella guerra de hace más de 4 décadas resuenan de nuevo en cada esquina. La historia que parece no morir, la historia que aparenta repetirse. En aquellos tiempos de conflicto, allá en los años 70 y 80, las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad mantenían una presencia constante en comunidades rurales y urbanas. Cualquier rumor era motivo de sospecha. A veces, solo una palabra, una mirada, era suficiente para ser marcado. Para esto, tenemos de invitados a Alejandro Díaz, abogado y defensor de derechos humanos, y Celia Medrano, defensora de derechos humanos. Como el país por varias décadas ha vivido bajo un estado peligroso, ¿verdad? Y la militarización de la sociedad como única opción a la seguridad, ¿verdad? O a la supuesta seguridad. En esa época, pues, se pretendía también supuestamente contrarrestar, ¿verdad? Los grupos insurgentes, ¿verdad? O de izquierda. Y en esa línea también se crearon hasta grupos paramilitares, ¿verdad? Que cometían graves violaciones junto al ejército, ¿verdad? Junto a la Fuerza Armada, graves violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? De la población civil, o crímenes, ¿verdad?, que conmocionaron a la humanidad, como fue el asesinato de varias personas defensoras de derechos humanos. Dentro de ellos el principal, Monseñor Óscar Anulfo Romero, ¿verdad?, que por acompañar a la población en sus denuncias y hacerlas públicas, pues fue asesinado, ¿verdad?, en marzo de 1980. Hoy, los jóvenes de sectores empobrecidos también cargan con esa mirada de sospecha, como si su hogar, su origen, determinaran su destino. Grupos grandes, que son los excluidos, los discriminados de la riqueza, del trabajo, de la salud, de la educación, se levantan y protestan. La respuesta es política, pero a través de la fuerza militar. Se empieza a reprimir, se empieza a justificar mediante epítetos que la persona que es encarcelada, la persona que es violada, la persona que es desaparecida, se justifica esa acción porque era una persona etiquetada como terrorista, como subversivo, como guerrillero. Así lo vivimos en el conflicto armado. En nombre de la estabilidad, los derechos se guardan en un cajón. Años después, bajo el régimen de excepción, muchos derechos están suspendidos de nuevo. La presunción de inocencia, el derecho a defensa, las libertades, todas en nombre de la seguridad. En esa época del conflicto, tal como ahora, pues el sistema judicial estaba cooptado por el grupo de poder, ¿verdad? En esos momentos, pues, tanto el militarismo como el gobierno de esos años no daba oportunidad para que se diera acceso a la justicia, para que se investigaran graves violaciones, y mucho menos para que llevara a los tribunales a los responsables. Lamentablemente se está volviendo, ¿verdad?, a esa época donde el sistema judicial solo, digamos, sigue órdenes, ¿verdad?, del órgano ejecutivo, donde está alineado, ¿verdad?, con las políticas represivas, o estamos, ¿verdad?, en las mismas condiciones de esos años, donde no había acceso a la justicia, Estado de Derecho, y mucho menos reparación para las graves violaciones, ¿verdad?, los derechos humanos. El dolor del pasado resuena en hogares como El Mozote, el río Zumpul y otros.
donde quedaron las huellas de estas masacres. Hoy, los abusos y el uso excesivo de la fuerza en centros de detención despiertan la preocupación de que el Estado siga usando el poder en contra de los más vulnerables. Como en 1980, donde unas 600 niñas y niños, mujeres y personas adultos mayores fueron asesinadas en la comunidad Las Aradas, a orillas del río Zumpul, cuando intentaban cruzar el río para refugiarse en Honduras. Para muchos, las heridas que dejó la masacre del Zumpul siguen abiertas. Nos acompaña Miriam Ayala, quien vivió en carne propia la masacre del Zumpul, donde han pasado más de 40 años desde aquel día, y la justicia todavía no ha llegado para las víctimas y sus familias. Como sobreviviente de la masacre de Zumpul, hemos hecho varias gestiones para que se conozca la verdad y haya justicia, y hasta la fecha pues esas peticiones se quedan en archivo, nada más, no le dan seguimiento. Eso quiere decir que la impunidad de tanto caso de masacres, no solo la del Zumpul, sino que también otras masacres como la del Mozote, la Quesera y el río Lempa. Hay muchas masacres que murieron seres humanos, niños, mujeres, ancianos, y están allí pues en la impunidad, que no están archivados esos casos, no le dan paso pues para que haya, o sea, para que se conozca la verdad y haya justicia. Es lo que las víctimas exigimos. Significa que hay una deuda histórica en cuanto, como hablábamos, a justicia, verdad y reparación, ¿verdad? Los graves hechos cometidos principalmente por el Estado, ¿verdad? Con sus políticas, nunca han sido abordados. Desde el exterminio de la población indígena en los años 30 y otras graves violaciones cometidas por los dictaduras militares, ¿verdad? Han tratado de que queden en el olvido, ¿verdad? Lamentablemente este gobierno es el que se ha enfocado más en borrar la memoria, ¿verdad? Para nosotros hay un retroceso de décadas, ¿verdad? Volver al militarismo, a la represión, a la exclusión y a cometer graves violaciones que cometían durante la guerra, ¿verdad? La impunidad fue la sombra que cubrió muchos de los horrores del conflicto. Años después, la impunidad parece haber encontrado nuevas formas de esconderse. Nos persigue con las impunidades de la hora. El que no estén castigadas judicialmente mediante procesos justos la comisión de graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el pasado deja en vulnerabilidad a las víctimas de estas graves violaciones, que son las mismas víctimas que sufren nuevas impunidades al no garantizarse de que le haya condiciones de justicia en El Salvador. A uno lo revictimizan de esa manera porque viendo militares en las comunidades, toda la gente dice que vamos a volver a la misma guerra, a lo anterior. Es una zozobra que se vive, es un miedo que se vive, más con este estado de excepción que por alguna cosita ya pues agarran a la gente inocente y se la llevan. Vivimos con miedo. La historia, aunque pareciera dormida, sigue viva en los rostros de víctimas que no olvidan. La paz es un trabajo constante, una responsabilidad de todos y todas, porque si no cuestionamos, si no recordamos, estamos condenados a repetir. Y esta historia no debe repetirse. ¿Cómo podemos avanzar como país cuando los problemas del pasado parecen repetirse? La memoria, ¿verdad? Y los crímenes del conflicto se han manipulado por este gobierno. Los problemas del pasado se repiten porque no aprendimos de nuestra historia. Quien no aprende de su historia se condena a repetir los errores del pasado. ¡Salgan! ¡Rápido!
Como decía Monseñor Romero, la justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Hoy vemos cómo la impunidad persiste y golpea siempre a los más vulnerables. Que estas palabras nos inspiren a exigir un país donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho para todas y todos. Gracias por acompañarnos en Voces del Territorio, resonando desde el corazón de las comunidades. Este espacio de la Red Centroamericana de Comunicación ha sido posible gracias al apoyo de la Asociación Entre Pueblos y a los ayuntamientos de Vilafranca del Penedés, Santa Coloma de Gramenet y Castellar del Vallés, en el marco del proyecto Consolidación de la Red Centroamericana de Comunicación como un espacio de información comunitaria en la región. Recuerda que cada historia cuenta y cada voz importa. Nos escuchamos en el próximo episodio.